creen que puedo hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte 19. Y en la parte 19 tenemos Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en la sección que se trata con la ética del corazón. Básicamente, el Señor le está mostrando plenamente que la ley, la justicia de Dios, el hombre natural no la puede cumplir. El hombre quiere cumplirla a la letra, pero Dios quiere que la cumplimos en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y la razón que estamos llamando estas secciones, las éticas del corazón, es porque acordémonos que, como leímos en la parte 17, del corazón es que salen los malos deseos. Del corazón es que nace el adulterio. Del corazón es que nace los homicidas. Del corazón es que nace los blasfemos. Del corazón es que nace, alabado sea el nombre del Señor, la lujuria. Del corazón es que nace todos estos, alabado sea el nombre del Señor, malos pecados que nosotros cometemos como la humanidad, porque es adentro, en la naturaleza caída que nosotros tenemos, que ya está pervertida. Por eso Jeremías dice que más perverso que todas las cosas es el corazón. Hoy vamos con el divorcio, y esta parte es una parte sumamente importante, porque el divorcio es una plaga en la iglesia del Señor. El divorcio no solo es una plaga mundialmente, no solo los artistas, los atletas, no solo las gente famosas constantemente se están divorciando, pero en la iglesia del Señor también el divorcio es algo común. Y aquí hoy vamos a aprender el propósito del matrimonio ante los ojos de Dios y si Dios aceptaba o no aceptaba el divorcio. Nosotros vamos a leer las escrituras y vamos a ver lo que la escritura enseña de acuerdo al divorcio. Vamos a estar en Mateos capítulo 5 y vamos a estar en el versículo 31 y el versículo 32. Vamos a leer la lectura y después oramos y comenzamos el estudio bíblico. La palabra se lee honrando al Salvador Jesús. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, darle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar para que cuando comencemos este estudio, para que cada persona que venga, nosotros entremos y comencemos libre de prejuicio y dejemos todo prejuicio fuera y dejemos que el Espíritu Santo nos dirija a este estudio bíblico para que podamos aprender conforme a lo que Dios ha establecido. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, Padre eterno, venimos ante ti
esta tarde, Señor, humillándonos ante tu presencia. Dios, venimos ante ti porque tú eres el que enseña, tú eres el que nos amonesta, tú eres el que ha establecido las leyes, Señor, los reglamentos que el hombre tiene que seguir, mi Dios. Tú no cambias tu manera, tú no cambias tu regla, tú no cambias tu santificación, tú no cambias tu santidad, tú no cambias, Señor, tus estatutos. Padre, te pido que tú quites todo prejuicio de cada hermano, de cada hermana que venga a este estudio bíblico, de cada persona que tú traigas, Señor, que tú quites todo prejuicio y abra el conocimiento de su mente y su corazón para que el Espíritu Santo pueda penetrar y enseñarnos conforme a tu escritura. ¿Qué es lo que tú piensas del divorcio, Padre amado? Si tú diste autoridad para el divorcio, si tú tienes justificaciones algunas para el divorcio, Padre amado, te pido que sea tú dirigiendo cada palabra que salga de nuestra boca, Padre amado, y que tú, Señor, nos enseñe conforme a la voluntad tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar este estudio, Jesús y el divorcio, para mostrar también que tiene que ver con la perversidad del corazón del hombre, que tanta gente se divorcia, aún en el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar con el versículo, alabado sea el nombre del Señor, 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era lo que era enseñado por los fariseos, por los escribas, por el pueblo de Israel, no nuevo, desde el tiempo de Moisés. Moisés dio permiso para dar carta de divorcio, pero este reglamento no vino de Dios, sino del hombre. Y como el Señor le responde, que vamos a leerlo ahorita en Mateo 19, fue por la dureza del corazón de ellos que Moisés permitió darle carta de divorcio. Vamos a ver en el Antiguo Testamento de dónde los fariseos, de dónde los escribas, de dónde el pueblo de Israel sacó estas reglas para distinguir qué causa uno puede repudiar y darle carta de divorcio y divorciarse de su pareja. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el propósito? Antes de comenzar, queremos ir para atrás. Y para atrás es en el Antiguo Testamento. Y vamos, alabado sea el nombre del Señor, a Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4. Porque en el Antiguo Testamento, y más específico, en los 5 libros de Moisés, solo vamos a encontrar una parte pequeña donde habla del divorcio. Vamos a leerlo primero y después lo vamos a escudriñar para ver cuál fue el propósito. Y como dije, es en Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, les escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que
la despidió volverla a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quiero definir una palabra que está aquí, que la tenemos que tocar, y tengo sinónimos para que entendamos. Y es la palabra envilecida, porque dice porque ha sido envilecida. Es humillada, es corrompida, es pervertida, es enviciada o depravada. Una persona que es envilecida es una persona que ha sido depravada, ha sido corrompida, ha sido pervertida, ha sido corrompida, ha sido contaminada. Para nosotros poder entender por qué este versículo, estos versículos del 1 al 4 del capítulo 24 de Deuteronomio, donde el pueblo de Israel iban a sacado sus razones o sus justificaciones para dar carta de divorcio, vamos a ver el propósito, para qué fue y lo que no enseña. Porque en ninguna de estas partes vamos a ver que enseña que Moisés aprobaba el divorcio. Quiero leer esto de la Biblia de Estudio Cultural. Este pasaje no manda, felicita, tolera o ni siquiera sugiere el divorcio, sino que más bien reconoce que el divorcio ocurre. El caso presentado aquí está diseñado para expresar el hecho de que el divorcio produce contaminación. Y eso lo vemos en el versículo 4. Por eso es que ella no puede volver para atrás a su marido porque ha sido corrompida. Y como vamos a explicarlo ahorita, si este divorcio que Moisés habla era justificado, pues entonces la mujer no hubiera sido envilecida, no hubiera sido contaminada, no hubiera sido corrompida, no hubiera sido depravada y pudiera regresar para atrás si su primer marido la hubiera tomado. Pero como esa mujer se acostó con otro hombre y se casó y se acostó con otro hombre, ya ella fue depravada, fue contaminada y ya no era digna de regresar para atrás a su primer marido. Vamos ahora a analizar estos 4 versículos y vamos a ver la secuencia de eventos que ocurre desde el versículo 1 hasta el versículo 4. La primera secuencia: si un hombre encuentra una indecencia, que significa alguna impureza o algo vil en su mujer, fuera de adulterio, la cual era castigada por ejecución. Lo primero que tenemos que notar, y eso lo vemos en Deuteronomio 22, eso lo vamos a ver ya mismo. La primera secuencia es que el hombre que se casó haya algo indecente, que es que haya una impureza en su mujer, que haya algo vil en su mujer, le daba carta de divorcio. Ahora, la razón que decimos que la indecencia o lo que era vil o lo que era la impureza que iba hallado era fuera del adulterio. Lo indecente que su esposo encontró en ella no fue que le fue infiel. No fue que ella cometió adulterio y le daba carta de divorcio, porque como vamos a leer ya mismo en Deuteronomio 22, el adulterio
era castigado por muerte. El hombre que hallaba a su mujer acostado con otro hombre no tenía que darle carta de divorcio. Ambos tenían que morir porque era pena de muerte el adulterio. Eso es lo que primero queremos notar en este versículo. Que la indecencia que el marido encontró, la impureza, lo que era vil, no era parte de un adulterio. Era fuera del adulterio porque el adulterio es castigado por muerte. Vamos a Deuteronomio 22 para que lo veamos. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal del Israel. Un adulterio era algo abominable ante los ojos del Señor. Y si acontecía un adulterio, tenían que matar a ambos para sacar el mal de Israel. Con ese versículo nada más, podemos decir, de acuerdo a la palabra, que la carta de divorcio que daban, que Moisés permitió, no era por causa de adulterio, porque el adulterio era pena de muerte. Y esto lo vamos a tocar un poquito más ahorita, cuando lleguemos con la parte de la fornicación. La segunda secuencia, si el marido legalmente se divorcia con su mujer, aunque Dios aborrece el divorcio y Dios lo estableció por vida, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y como vamos a leerlo ahorita, que el Señor Jesús va a hablar, era para siempre que el Señor desde el principio estableció el matrimonio. Subamos ahora a Malaquías 2, 14 al 16. En el versículo 16 va a decir que Dios aborrece el repudio. Pero antes de leer esa parte, quiero leer del 14 para que nosotros entendamos lo que se está hablando. Malaquías 2, 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestros espíritus y no seáis desleales. Malaquías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel que ellos estaban siendo desleales con su mujer de su juventud, con la mujer de su pacto, con la mujer que se iban casado, porque delante de Dios
La Biblia nos enseña que un matrimonio es por vida y es un contrato, un pacto que uno entra, y como el pacto que el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 7, que lo vamos a leer más ahorita, es por vida. Mientras una pareja entre ese pacto, está vivo, los dos están bajo. La mujer está bajo de la ley del matrimonio mientras el hombre vive. El hombre está bajo de la ley del matrimonio mientras la mujer vive. Pero los israelitas estaban tomando libertad con el divorcio. Iban tomando libertad con Deuteronomio 24, del 1 al 4, y daban carta de divorcio por diferentes razones. Ellos mismos interpretaban lo que eran indecente. Y ahorita lo vamos a leer más adelante, lo que los israelitas, lo que los rabinos enseñaban durante el tiempo de Jesús. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. Vamos a continuar con la secuencia. Secuencia 1. El marido encuentra algo indecente, algo impuro, una impureza, algo que no es vil, y le da carta de divorcio, aunque Dios aborrece el divorcio. Y como él le dio carta de divorcio, la otra secuencia que tenemos en estos versículos es que si ella entonces se casa con otro hombre, ella encuentra a otro hombre y se casa, porque su marido le dio una carta de divorcio y se casó con otro. Parte 4, la secuencia 4. Y si el nuevo marido entonces muere o se divorcia de ella, entonces esta mujer no podrá regresar a su primer matrimonio. Ok, ella no puede regresar a su primer matrimonio si el segundo hombre la divorcia o muere. Ahora, ¿por qué ella no puede volver a su primer matrimonio si el segundo hombre murió? Nosotros diríamos, pero cuando una pareja muere, ya es libre de ese matrimonio. Ahora, acordémonos que el hombre se divorció de ella. El hombre, como dice Jesús, por la dureza de su corazón, le dio carta de divorcio. Pero delante de los ojos de Dios, Dios no aceptó ese divorcio. Ese divorcio delante de Dios no tenía justificación, no tenía validez. Por tanto, delante de los ojos de Dios, esa mujer, aunque su marido le dio carta de divorcio y ella se casó, cuando ella se casó ya estaba en adulterio. Por eso era envilecida. Por eso es que no puede regresar para atrás, porque fue envilecida. Ella fue corrompida. Si ese matrimonio fuera legalmente justificado ante Dios, pues entonces ella no iba a ser envilecida, ella no iba a ser corrompida porque tenía permiso y era libre para casarse de nuevo después que muere el marido segundo. Pero como el primer marido todavía estaba vivo y Dios aborrece el divorcio, pues entonces esa mujer todavía estaba bajo la ley de ese matrimonio. Vamos a regresar Deuteronomio capítulo 24 y voy a leer el 3 y el 4. Y después voy a leer algo de la Biblia cultural para nosotros entender algo. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en sus manos y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Él no la puede tomar después, te dice después que fue envilecida. Después que ella fue envilecida, su marido no la puede volver a tomar
de nuevo. ¿Por qué no podía tomarla de nuevo? Este se debía a que ella estaba envilecida, con tal envilecimiento que es una abominación al Señor y una contaminación pecaminosa de la tierra prometida. Entonces, ¿qué constituye ese envilecimiento? Solo una cosa es posible. Ella fue envilecida al volverse a casar porque no había justificación para el divorcio. Entonces, cuando ella se volvía a casarse, se convertía en una adúltera. Como vamos ahora a tocar ahorita en Mateos 5, 31 y 32, que es lo que estamos leyendo, el estudio básico de este. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, esta está contaminada de tal manera que su marido anterior no puede tomarla de regreso. Ok, volvamos ahora a Mateo 5, 31 y 32, pero vamos para el 31 para comenzar. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ya vimos de dónde ellos sacaron lo de dar carta de divorcio. Vamos ahora una vez más a la Biblia de estudio cultural para ver cómo los rabinos, cómo los fariseos, cómo los escribas, cómo el pueblo de Israel, por su dureza de su corazón, por su corazón perverso y corrompido, pervirtieron este llamado que Moisés Dios, que era para proteger a la mujer, no era para proteger y dar permiso del divorcio como vamos a leer ahora. Vamos para la Biblia de estudio. Los rabinos se habían tomado ciertas libertades en reacción con lo que las escrituras decían en verdad. Ellos citaban Deuteronomio 24 del 1 al 4 como si el único fin de esta prescripción hubiera sido la de regular el papeleo cuando alguien solicitaba el divorcio. Ellos habían concluido erróneamente que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier cosa que le molestara, siempre y cuando le diera la correspondiente carta de divorcio. Pero Moisés accedió a esta concesión para proteger a la mujer repudiada y no para justificar o legalizar el divorcio bajo cualquier circunstancia. Moisés permitió eso, no era para legitimar el divorcio. Nosotros podemos ver que durante el tiempo de Jesús y aún antes, los escribas y fariseos iban tomados diferentes maneras de cómo interpretar qué era lo que era indecente que encontraba el marido. Esta indecencia, aunque es algo, una impureza o algo vil, habían dos diferentes escuelas que la interpretaban. Uno, por cualquier cosa. Si la mujer cocinaba la comida mala, le daban carta de divorcio. Si la mujer
hablaba mal, era irrespetuosa, le daban carta de divorcio. Si la mujer no respetaba a su suegra, le daban carta de divorcio. Pero había otra escuela que decía que solo era por una impureza fuera del matrimonio. Y sabemos que eso era la escuela que era menos favoritizada, la menos aceptada, como los días de hoy. Ellos pensaban y ellos erróneamente interpretaron que el mandamiento de Moisés era que si un hombre le daba una carta de divorcio a su mujer, ya estaba todo bien y se podían divorciar y se podían legalmente separarse, porque él dio la carta de divorcio en su mano y todo el mundo lo vio y todo el mundo lo sabía. Él la despidió, la repudió, él no la quería y todo estaba bien. Pero delante de los ojos de Dios no era así. Por eso él continúa a decir en el versículo 4 que ella no podía volver para atrás a su primer marido si era repudiada, o si el primer marido moría, no podía volver para atrás porque era corrompida, era alabado sea el nombre del Señor, envilecida, era depravada, era contaminada. Ese era el propósito, el fin de ese mandamiento. Lo que alabado sea el nombre del Señor, versículos en Deuteronomio en verdad enseñaba eran que si el marido le da carta de divorcio, aunque ella se divorcie legalmente, ella nunca puede volver para atrás para él, porque ella está en adulterio y está en pecado. Y él también si se casaba con otra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, como hemos dicho, el Señor vino a elevar un estándar más alto, a traerle una manera de vivir más alta, de acuerdo a lo que Dios tenía a propósito desde el principio. En Mateos 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, vamos ahora a tocar este versículo que dice: pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Queremos tocar esa parte. Por causa de fornicación. Eso cae en el mismo lugar de Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4. Y va a tener el mismo resultado. Vamos a definir dos palabras que conocemos, porque están las dos en este versículo. Está la palabra fornicación y dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Están las dos palabras, fornicación y adulterio. El adulterio sabemos, como explicamos en el estudio anterior, tener relación sexual mientras está casado con otra persona afuera es adulterio. También el que codicia a una mujer en su corazón, sabemos que comete adulterio. El adulterio es el acto de tener relaciones sexuales o de codiciar a una mujer, un hombre que no es el tuyo. Para cometer adulterio, tiene que estar casado. Ahora, ¿qué es fornicación? Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La fornicación constituye cualquier relación sexual fuera del matrimonio. El adulterio y la fornicación no es lo mismo. La fornicación no es un sinónimo del adulterio y viceversa. El adulterio tampoco es un sinónimo de la fornicación. Una persona casada no puede fornicar. Una persona soltera
no puede adulterar, puede fornicar. La fornicación es relaciones sexual fuera del matrimonio. Cuando el Señor Jesús dice así, a no ser por causa de fornicación, el Señor Jesús no está diciendo a no ser por causa de un adulterio. Porque lo hubiera dicho, porque son dos palabras diferentes, ambos en el hebreo como en el griego. Jesús, lo repito una vez más, no está diciendo que cualquiera que repudia a su mujer, no ser por causa de adulterio, dice por causa de fornicación. Entonces, lo que el Señor Jesús está hablando, una indecencia, una impureza o algo vil, que es fuera del adulterio. Cuando un esposo le da carta de divorcio a su esposa por causa de fornicación, no significa porque ella le fue infiel durante el matrimonio, no quiere decir que ella cometió adulterio. Eso significa una impureza que él halló en ella. Y en el tiempo de Jesús y en el tiempo del pueblo de Israel, del pueblo de Moisés, solo había una cosa que era considerado como algo vil o una impureza que el marido, una indecencia que el marido encontraba, y era que su mujer no era virgen y no se lo dijo. Si un esposo se casa y se casó pensando que su mujer es una virgen, y en el día del matrimonio, cuando se casaron, descubre que ella no era virgen, pero él no lo sabía, eso es por causa de fornicación. Ella iba cometido una fornicación antes de ser casada. No ser por causa de fornicación o salvo por causa de fornicación, la única justificación en un matrimonio para el divorcio es si el marido encuentra que la mujer no era virgen en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los fariseos. Para nosotros eso es algo difícil de decir, porque hoy la mayoría de la gente, hay pocos vírgenes. Existen, pero son pocos. Pero la responsabilidad es de cuando uno se vaya a casar, es hablar con su pareja, hablar con su futuro esposo, su futura esposa, y declarar todo lo que has hecho, para que no haya ninguna sorpresa en el día del matrimonio cuando vaya a ser consumido. Cuando dice por causa de fornicación, no se está hablando de un adulterio. Todos aquellos que se han divorciado y dicen que me divorcié porque mi esposa me fue infiel y me volví a casar, tuve permiso de parte de Dios. No tuviste ningún permiso de parte de Dios, y delante de Dios tu divorcio no fue justificado. No lo digo yo, está en la palabra de Dios. Si una mujer es repudiada y se casa con otro, a no ser porque él encontró una indecencia, a no ser porque él encontró una impureza fuera del adulterio, tengo que repetirlo, como dijimos ahorita, el resultado del divorcio es contaminación en las personas que participan después del divorcio. Vamos ahora a leer Romanos 7. Voy a leer del 1 al 3 para mostrar la analogía que el apóstol Pablo está haciendo aquí con el matrimonio y la ley. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mientras el hombre vive, la ley se enseñorea del hombre en el pacto que tenemos, en la ley que se ha establecido. Porque la mujer casada está sujeto
por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. So, el apóstol Pablo aquí está haciendo una inología. Y él nos enseña que cuando una persona está casada, está bajo la ley del marido. Cuando una mujer se casa, está bajo la ley del marido. Y mientras ese hombre, su marido, está vivo, ella está bajo esa ley. Aunque él le dé carta de divorcio, aunque él la repudie, ella está bajo de esa ley. Pero si el marido muere, ella es libre de la ley del marido. So, si el marido muere y ella se casa, no es llamada adúltera. Pero si ella se casa cuando él está vivo, aunque él la repudió, ella comete adulterio. O si él la repudia y él se vuelve a casar, también él comete adulterio. Pero si uno de los dos muere, ya es libre de esa ley del marido, del matrimonio. Ahora lo que vamos a tocar son los otros versículos paralelos a la enseñanza del Señor con el divorcio, porque es Jesús y el divorcio. Y aquí que vamos a tocar más profundamente, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Vamos para Mateo 19 del 1 al 12. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. So, ahora le llegaron los fariseos con el propósito de tentarle. So, si tú estás tratando de tentar a alguien, tú sabes lo que tú estás haciendo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nos detenemos en el versículo 6 por un minuto. Vamos a ver cómo él dice en el versículo 4. Él respondió, les dijo: ¿no has leído? Mira la diferencia en el decir no has leído a como está hablando en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho. So, cuando él dice has leído, se refiere a algo que está escrito en la palabra, algo que es inspirado por Dios, algo que está exactamente en la palabra de Dios. No has leído que el que lo hizo desde el principio, varón y hembra los hizo. Por tanto, el hombre
se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero lo que dice es, por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El Señor le está diciendo, no leíste que Dios lo hizo por vida el matrimonio. No leíste que si Dios los unió, delante de Dios no hay justificación para el divorcio. Por tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Volvemos al versículo 7. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Él va al centro del problema por la dureza de vuestro corazón, por la corrupción que tienen en el corazón, por la perversidad que tienen en el corazón, fue que Moisés permitió dar carta de divorcio, de repudiar a su mujer. Pero en el principio, desde el principio, no fue así. Es decir, que desde el principio está escrito, no has leído. Dios no permitió ninguna justificación para el divorcio. Acordémonos que en el libro de Hebreo dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia su estatuto. Dios no cambia su santidad. Dios no cambia sus leyes. Dios no cambia. Él no cambia. Desde el principio no fue así, le dice el Señor. Regresamos al versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y es importante que yo repita aquí, salvo por causa de fornicación, no es salvo por causa de adulterio. No es salvo te puede divorciar porque tu esposa te fue infiel. No es salvo te puede divorciar porque tu esposo te fue infiel. Como dijimos ahorita, esto refiere a una impureza, a algo vil que estaba en la mujer o en el hombre antes del matrimonio. Esta fornicación fue fuera del adulterio, no fue en el adulterio. Porque Jesús no le iba a decir salvo por causa del adulterio, porque la ley de Moisés lo mandaban a apedrear a tal persona que iba cometido el adulterio. Cualquiera persona que repudia a su mujer, a menos que no halló una indecencia, a menos que no halló una impureza, a menos que no halló una cosa vil, que ella le fue infiel antes del matrimonio, que ella no le dijo la verdad de que no era virgen, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera, les dijo sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sus discípulos entendieron que el Señor Jesús estaba diciéndole a la multitud que le oía, a los fariseos, que no había ninguna justificación para el divorcio. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado con este estudio bíblico, parte 19, Jesús y el divorcio. Esperemos que se han edificado en este estudio. Por favor, busque la dirección de Dios. El matrimonio es una sola vez y Dios no acepta ninguna justificación, porque no hay justificación para divorciarse. La única manera que uno está libre del matrimonio es si una de las parejas se muere, entonces el que quedó vivo puede casarse de nuevo y no es considerado adúltero.
Pero cualquier persona que repudia a su mujer, repudia a su esposo y se vuelven a casar, ambos han cometido adulterio. El que se casó con la repudiada y la repudiada, o el que se casó con el repudiado y el repudiado, cometen adulterio. Vamos a orar para que el Señor ilumine nuestros entendimientos y nosotros podamos serle fiel al Señor en cuanto a su palabra. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este estudio bíblico que tú nos has dado, por esta enseñanza conforme a tu palabra, esta enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos para la iglesia, mi Dios, para que nosotros podamos andar conforme a la voluntad tuya, conforme a la justicia tuya, Padre amado. Padre, yo te pido que cada hermano, cada hermana que ha venido a este estudio, Señor, que tú lo has traído, que ellos puedan, Señor, diligentemente escudriñar más este tema bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, que ellos inviten a tu Espíritu Santo para que los guíe, Señor, más y más, para que ellos comprendan, Señor, que tú aborreces el divorcio, que para ti no hay justificación para el divorcio. Padre amado, yo te pido, Señor, que tú grave este estudio bíblico, esta palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón y en la mente de nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra y aprender más y más de ella. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes más preguntas o más, quieres saber más sobre este tema, otros temas que yo he estado enseñando, por favor escríbame a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, y yo le responderé. Si no te has suscrito a este canal en YouTube, por favor suscríbete ahora y toca la campana de notificación para que reciba alertas cuando yo suba nuevos videos. Por favor, ayúdame y comparte estos videos con otros para que otros puedan también ser edificados con la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.